Bienvenidos a Ecos de España, la sección histórica de nuestro podcast El Tridente, donde revivimos los capítulos más intensos, olvidados o determinantes de nuestra historia. Batallas, gestas, personajes y decisiones que marcaron el destino de una nación. En esta sección volvemos siempre la mirada al pasado, no para quedarnos en él, sino para entender quiénes fuimos y por qué somos lo que somos. Hemos decidido publicar esta sección por separado, para que puedas encontrar fácilmente esos momentos de la historia que más te interesan. Así, desde cualquier plataforma, podrás navegar por los distintos pasajes históricos y escucharlos a tu ritmo. Aquí no se trata solo de fechas y de nombres, se trata de comprender el legado que hemos heredado y sobre todo de no olvidar lo que ocurrió, porque gran parte de la gente hoy no sabe qué fue Alhucemas, ni quién fue el capitán de la Morena, porque pocos recuerdan a Pedro Navarro, pionero en la ingeniería militar del siglo XVI, a Mariana de Pineda, ejecutada por bordar una bandera liberal con la palabra libertad, o a Isabel Barreto, la primera mujer almirante de la historia moderna, porque se ha silenciado que Bernardo de Gálvez, al mando de tropas españolas, fue clave en la victoria de los Estados Unidos sobre el Imperio Británico, porque olvidamos que España dio la primera vuelta al mundo con el Cano, que resistió a Napoleón cuando Europa se rendía, que lideró hazañas navales, científicas y culturales en todos los continentes, porque la leyenda negra ha hecho mucho daño, porque nos han enseñado a avergonzarnos de una historia que con sus luces y sus sombras es una de las más influyentes y determinantes de la humanidad, y porque una nación sin memoria es una nación sin defensa. Ese es el espíritu de esta sección. Esto es Ecos de España. Comenzamos. Bueno, pues yo quería hablaros un poquito de un hecho que un poco parece que muchas veces que se ha olvidado, ¿vale? Y que creo que merece ocupar un lugar destacado en la memoria de España. Y de hecho, pues estoy completamente seguro de que si este hecho lo hubiese llevado a cabo un país anglosajón, pues como Estados Unidos o Inglaterra, pues habría ya numerosas películas, libros sobre el tema. Y no es otro que el desembarco, como hemos comentado ya antes, el desembarco de Alhucemas. Entonces, vamos a situarnos más o menos en 1925, en el norte de África, en la región agreste del Rif, ¿vale? Entre acantilados y playas, montañas indomables, pues tuvo lugar lo que vamos a relatar hoy, que es el desembarco de Alhucemas. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues porque este año 2025 se cumple el primer centenario de aquel acontecimiento. Entonces creo que ya que parece ser que desde por parte de las instituciones se ha hecho como un poco no querer ofender como Marruecos por este hecho y no se va a celebrar como creo que se merece, pues vamos un poquito por lo menos a relatarlo y que la gente tenga un ligero conocimiento de esto. Entonces, ¿por qué creo que es importante el desembarco de Lucemas? Pues bueno, porque hace ya 100 años, desde que por primera vez en la historia se ejecutó un desembarco anfibio moderno, perfectamente coordinado, pues entre fuerzas terrestres, navales y aéreas. 100 años han pasado ya desde que España demostró al mundo, tras el desastre y la humillación de lo que hemos comentado de la crisis del 98, de perder las últimas colonias, pues todavía nos quedaban maneras de escribir páginas en la historia de heroísmo, de las que la historia de España está plagada, de futuras, de nuevas estrategias y de victorias. Entonces, el desembarco de Alhucemas pues no fue una simple batalla más en una larga serie de conflictos coloniales que hubo en Marruecos, sino que creo que fue un punto de inflexión brutal en una guerra que fue sanguinaria completamente para España, que fue la guerra del Rif. Al final, el desembarco fue el golpe maestro que logró lo que muchos años de combates convencionales no habían conseguido, que fue doblegar al caudillo de todas las cábilas, a Abdelkrim, que era un líder muy carismático y que supo hacer lo que hasta ese momento nadie había conseguido, que era
aglutinar a todas las cabilas del norte de Marruecos para hacer frente a las potencias europeas. Y ya digo, sin embargo, a pesar de toda la magnitud que ha habido, el desembarco de Alucemas sigue siendo un episodio olvidado y arrinconado en los libros de historia y eclipsado por otras batallas y tragedias, como por ejemplo el desastre de Anual, que todo el mundo ha oído hablar de él, o por otras epopeyas de la Segunda Guerra Mundial, como el desembarco en Normandía, cuando su germen fue en este desembarco. Así que hoy pues, queremos rendir homenaje a aquellos soldados que en unas condiciones extremas y bajo un fuego enemigo desolador, pues supieron cumplir su misión con valentía y con tenacidad, que fueron pues, soldados de la Legión, de regulares, de infantería marina, marinos, aviadores, zapadores, y todos aunaron esfuerzos para conseguir cumplir la misión. Así que en este primer viaje al pasado, en la historia de España, pues vamos a hablar de Alucemas y entender por qué incluso en los momentos más oscuros, pues la valentía y la innovación y la voluntad de vencer, pues pueden cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Así que, como he comentado pues, anteriormente, vamos a dar un poquito de contexto histórico al RIF, lo que era el RIF justo antes del desembarco de Alucemas, ¿vale? Toda la zona norte de Marruecos. Entonces, a principios del siglo XX, más o menos, el norte de Marruecos pues, era una tierra muy complicada. Al final es un terreno agreste, con no grandes cadenas montañosas, pero sí un terreno muy montañoso, con muchos valles, con una sociedad tribal, donde había multitud de, como hemos dicho antes, de cábilas o de pequeñas tribus, por decirlo así, en la que había un cabecilla que gobernaba su territorio, pues al final como unos pequeños reinos de taifas, ¿vale? No había un sentimiento de unidad. Eh, Todo este territorio del Rif llevaba ya siglos y siglos intentando ser controlado por diversas potencias, diversos países europeos, y fue completo desastre, ¿vale? Al final, en esos principios del siglo XX, había multitud de potencias europeas que estaban mirando a la zona africana, concretamente como al norte de África, para intentar asentarse en esta zona, sobre todo Francia, y aumentar su imperio en toda la zona de África, ¿vale? ¿Y por qué diréis? ¿Qué pinta España aquí? Pues bueno, España se vio un poco arrastrada todo este conflicto, un poco por esa nostalgia de un pasado imperial, sobre todo tras el desastre del 98, y vio en Marruecos una oportunidad de restablecer un poquito la moral de la población, de recuperar ese prestigio, levantar la moral de un ejército que estaba en ese momento humillado y de darle, o sea, a la población civil pues una pequeña alegría y un nexo común de unión, ¿vale? En este contexto, más o menos, en el año 1912 se firmó el Tratado de Fez, en el que un sultán, en ese momento que estaba, un sultán de Marruecos, estaba ya completamente debilitado y sin capacidad ninguna de resistir las presiones internacionales, pues aceptó establecer un protectorado francés sobre la mayoría de su territorio. Aquí fue donde España, como con una compensación, porque en ese tratado de Fez se nos hizo un poco, éramos ya el patito feo de Europa, nos dejaron un poco de lado y a España se quejó en ese momento y como compensación y para equilibrar los intereses europeos, pues recibió de la administración francesa una pequeña franja montañosa en el norte, que fue lo que sería conocido como el Protectorado Español de Marruecos. Era una región muy pobre de recursos, muy difícil de controlar y con una población que no quería pertenecer a España ni a Marruecos. Como digo, eran tribus que iban a su bola y no querían saber nada ni de España ni de nadie. Entonces, al final, pues no fue una recompensa ni un premio como tal, sino al revés, que fue un problema bastante gordo. Luego, ¿qué pasaba en España en esos momentos? Pues bueno, había una situación interna, como he dicho, después de la crisis del 98, que distaba mucho de ser una situación buena y estable para el país. En ese momento estaba en auge la restauración borbónica, que os recuerdo que ya lo sabéis que era una especie de bipartidismo entre los dos grandes partidos, como será el PP y el PSOE, se fuesen turnando en el poder. Pero estaba ya en un estado ya muy avanzado de descomposición. Había muchísima... las elecciones eran sistemáticamente manipuladas para que ganasen unos y otros, la corrupción era completamente abismal y cada vez había más descontento social y una sociedad que estaba con una desigualdad cada vez mayor.
Había muchísimos movimientos obreros, regionalismos que nacen en esa época y empezaban ya a cuestionar la unidad nacional de España. El ejército estaba muy descontento, mal equipado. Era un país cada vez más pobre con una industria que se había quedado completamente atrás al ámbito europeo. Y esa era la situación un poquito de España que teníamos. Dime, Sergio. Carlos, perdona que te interrumpa. Hablas de corrupción, descontento social, regionalismos. Me suena, me ¿Te suena. suena, verdad? Los problemas de siempre de España, ¿no? Yo creo. Sí, al final, la verdad que parece que muchas veces que la historia de España estamos dando vueltas sobre el mismo círculo, pero sí, sí, al final era un sentimiento que podemos ver incluso ahora. Al final son tiempos complicados y esto es un poco un círculo. Al final vienen tiempos difíciles, que ya por ahí hay un dicho que lo dice, ¿no? Que tiempos fáciles crean hombres débiles crean tiempos difíciles, tiempos difíciles crean hombres fuertes y se ha repetido en la historia de la humanidad, no solo en España, ojo, cientos y cientos de veces. Eso es. Así que ya os digo, pues así estaba el ambiente en España. Al final eh, era un ambiente pues muy enrarecido y a diferencia de ahora, pues el ejército en aquella época pues ocupaba un lugar central en la vida pública. Era abiertamente común que hubiese militares en la vida política, en activo hablo, y, y había un sentimiento de honra perdida un poco con la pérdida de las últimas colonias y los militares veían, por ejemplo, en Marruecos esa posibilidad de recuperar esa honra perdida. Aquí nace el concepto que sonará de los africanistas, ¿vale? Que eran, pues, jóvenes oficiales que abrazaban, pues, la guerra del Rif como una vía rápida de ascenso y de gloria. Y nombres, por ejemplo, que sonarán a todo el mundo, pues Millán Strike, o Sanjurjo o incluso Francisco Franco, que empiezan a emerger nombres que ya empiezan a sonar en esta época y que tienen unos rápidos ascensos en África, ¿vale? Pero también os lo he dicho antes, el ejército estaba muy lejos de ser una máquina eficiente, estaba muy mal financiado, había profundas divisiones internas, estaba completamente desconectado de una sociedad civil que lo veía más como una carga que como un orgullo y más después de las últimas derrotas, unas carencias brutales de materiales y humanas, al final la tropa de reemplazo que entraba y salía, y era muy complicado, la verdad, el entorno militar de esa época. Y también había muchísimo descontento también porque los soldados que se enviaban a Marruecos eran en su mayoría forzosos. Entonces al final existían lo que siempre ha existido, las clases sociales. Entonces muchas clases acomodadas pues podían pagar un dinero, unas cuotas que evitaban ir al servicio militar y al final los que iban a morir a Marruecos era el sentimiento que había generalizado en España, los que iban a morir eran los hijos de los pobres de las clases trabajadoras que no podían pagarse esa cuota que les salvase del sentido militar. Y ya digo, y en este caldo de cultivo pues surgió la figura de Adelcrim, que era un hijo de un cadí, educado en una escuela española, era perfectamente conocedor de la cultura rifeña, de España, de la mentalidad europea. Y Adelcrim pues, supo convertirse pues, en ese líder que logró lo que decía, que parecía algo imposible, que era unir a todas las diversas cávilas que había en el Rif en un punto común, que al final era la resistencia contra la presencia colonial de las potencias europeas. Y ese punto en concreto fue la clave de su éxito, porque era su estrategia, que era muy inteligente, que era unir a todos contra un enemigo común, que eran las colonias europeas. Y lo hizo muy bien, porque evitó enfrentamientos frontales contra tropas que estaban mejor preparadas que él, que al final eran milicias y bereberes y, y lo que hizo fue desgastar al enemigo como se hizo en España contra Francia, en la Guerra de la Independencia, que era la táctica de las guerrillas. Entonces, aprovechando pues, cada barranco, cada colina, cada recodo que había en el terreno para realizar emboscadas a los convoyes de suministros, a las tropas. Y esta situación pues, fue a más deteriorándose hasta que en 1921 pues, se produjo el gran desastre que es mundialmente conocido como el desastre anual. Cuento un poquito, un resumen rápido de dónde viene el desastre anual. Pues al mando de todas las tropas de África estaba el general Manuel Fernández Silvestre, que era comandante de las fuerzas españolas del sector oriental, y viendo que esta problemática de las cávilas se reproducía, pues intentó cortarlo por los años lanzando una ofensiva brutal contra todo el interior del Rif. ¿Qué es lo que hizo? Pues estaba convencido de que al estar mucho mejor preparado que las tropas rifeñas,
pues que iba a obtener una victoria súper rápida y subestimó completamente al enemigo, al terreno, a todo. Entonces lo que hizo fue una estrategia de ocupación ligera, que era ocupar multitud de pequeños puestos avanzados a lo largo de todo el terreno, lo que fue a la postre pues un error fatal. Entonces, el 22 de julio de 1921, las mediaciones de Anual, las fuerzas rifeñas lanzaron un golpe devastador a las tropas españolas, que estaban muy mal coordinadas, mal equipadas, que colapsaron completamente. Y no voy a detenerme, bueno, mucho más, que esto es objeto de otro podcast completo, pero sabéis que hubo una retirada que fue completamente caótica, que fueron posiciones enteras abandonadas, miles de soldados huyendo a la carrera, completamente abandonando material, equipo y todo, y muchos miles, o sea, y miles de soldados fueron masacrados completamente en esos días. Fueron capturados, fueron ejecutados. Se calcula más o menos que entre unos 10.000, 13.000 hombres murieron en la tragedia anual, que ha sido uno de los peores desastres militares que ha habido en la historia de España. Esto, como os podréis imaginar, hubo una conmoción brutal en la península ibérica. Al final, la prensa clamaba contra la incompetencia de los mandos, la opinión pública exigía explicaciones y fue algo brutal, vamos, en la época. Yo, Carlos, si me permites que te interrumpa, es muy interesante el tema que comentas de las posiciones españolas allí en África, cómo subestimaron el terreno. Normalmente esas posiciones estaban sobre colinas con una inclinación muy pronunciada, una pendiente muy pronunciada, totalmente aisladas de las demás, dependientes de rutas muy concretas y sobre todo tenían que salir de la posición a por agua. Y entonces, una vez son rodeadas por miles de insurgentes, Gad del Krim, se ven totalmente aisladas y tienen problemas de abastecimiento, de un cerco total, y es en ese contexto que se produce la retirada. Y no sé si vas a hablar de ello, pero también es el momento en esa retirada cuando la caballería española se luce y saca a relucir, estaba saliendo lo peor, pues saca a relucir lo mejor de los españoles, que es esa resistencia y esa capacidad de sacrificio que se ve ya reflejada directamente en la caballería, y son esas cargas para proteger la retirada española del regimiento de caballería Alcántara, que, bueno, cargan de forma suicida contra los insurgentes varias veces. Las últimas ya los caballos están destrozados y tienen que cargar casi al paso y a pie. Y casualmente o curiosamente mandaba esa carga el teniente coronel Primo de Rivera, hermano de el que fue dictador, Miguel Primo de Rivera, y tío de José Antonio Primo de Rivera. Es correcto, es correcto. No me iba a detener las cargas de Alcántara, porque también, si no, esto nos vamos aquí a horas y horas de podcast. Había que comentarlo, había que comentarlo. Pero sí, sí, la verdad bueno, gracias al Alcántara, de hecho, estamos hablando de, ojo, de 13.000 personas, de bajas. Dicen que gracias al Alcántara las pérdidas no se duplicaron, incluso triplicaron. O sea, la verdad que fue un hecho encomiable. Así que bueno, ya os digo, al final todo esto pues provocó que Adelkrim pues fuese un auténtico ídolo, como os podéis imaginar, después de haber conseguido vencer a las todopoderosas colonias europeas, a España en este caso, pues provocó un alistamiento masivo en el ejército de Adelkrim y provocó una crisis todavía más profunda en España. Al final era otra puñalada más, meter el dedo todavía clavar un poquito más el puñal en una herida ya que ya era muy profunda en España y que ahondaba más en esa desgracia que tenía España. Al final, bueno, pues después de todo, de este desastre que hubo, pues España se dio cuenta de que era necesario un cambio de paradigma. Al final, este desastre vio que ocupar puestos completamente aislados en zonas no servía para nada, de que lo único que favorecían eran las emboscadas rifeñas y había que romper ese patrón. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea y dijo, pues ¿por qué no atacamos directamente el corazón de este poder rifeño que era cada vez más un auge desde el mar, en vez de ir desde tierra? Y fue precisamente, que aquí lo ha comentado antes Sergio, a Miguel Primo de Rivera, quien recordemos que había dado un golpe de Estado en 1923 y comprendía que la cuestión de Marruecos era uno de los grandes desafíos que tenía el régimen en ese momento de Primo de Rivera. Y
intentó reforzar la idea de una victoria rápida, de dar un golpe de mano en África para reforzar su posición política y restaurar la moral de España, que en ese momento estaba, como digo, por los suelos. España no era la única damnificada de Abelkrim. Como estaba diciendo antes, al final era Francia quien había dado a España la oportunidad de meterse en esta zona, y Francia también empezó a sentir esta presión que ejercía Abelkrim sobre ellos, porque España, o sea, Abelkrim no obtuvo grandes victorias también sobre España, sino también sobre Francia, porque una vez que la parte española estaba más o menos dominada, quiso también extender su predominancia hacia la zona oriental del Rif, hacia el oeste, entrando en zonas de dominio francés. Y de hecho, también en 1925 hubo una serie de conflictos con Francia, y una de estas batallas fue tan dolorosa también en el Valle de Uarga. Perdió Francia más de 5.000 hombres, de hecho es llamado el Anual francés, y también fueron columnas enteras aniquiladas, posiciones fortificadas tomadas al asalto y completamente arrasadas, matando a heridos. Fue un desastre también. Y este hecho fue lo que hizo que España y Francia, que no eran, como os sabéis, aliados para nada, al final decidiesen colaborar. Ese fue un poquito el punto de unión que unió a las cávilas contra estos invasores europeos. Fue también lo que les unió a estos invasores europeos contra un enemigo común, que era del Krim. Entonces se diseñó, pues empezó a diseñarse, ya digo, este golpe y esta operación, y que fue un desembarco anfibio, ¿de acuerdo? En la bahía de Alhucemas, que al final era una zona que se estudió y se consideró que podía ser la más beneficiosa. Esta zona no fue algo casual, sino porque hubo informes de inteligencia que mostraban que Alhucemas era el centro de operaciones de Abelkrim, ya que ahí almacenaba gran parte de suministros, organizaba tropas, y tomar Alhucemas significaba, pues, decapitar de un golpetazo gran parte de la capacidad de Abelkrim, y por eso se eligió Alhucemas. Sin embargo, pues os podéis imaginar que un tipo de esta operación de este calibre, pues no era algo fácil de diseñar. Nunca se había hecho, España nunca había hecho una maniobra de esta escala, ni siquiera en las guerras coloniales, ni en América, ni nada. Entonces, España intentó buscar antecedentes, que fue, pues, el desembarco aliado en Galípoli, aunque intentó mejorar los errores que se detectaron. Se diseñaron, de hecho, unas nuevas barcazas de desembarco que eran capaces de llevar tropas y material pesado directamente hasta la playa. Se abandona este pequeño concepto que había antes, que eran pequeñas barquitas con 10-12 hombres que desembarcaban completamente vulnerables al fuego enemigo. Y estas barcazas nuevas, pues, intentaban buscar precisamente evitar, pues, ese error. Al final se las dotó de planchas metálicas que permitían a los soldados, pues, descender rápidamente, no saltadas por la borda. Y por primera vez se planificó también el uso coordinado, pues, de los tres elementos del ejército, que eran, pues, tierra, mar y aire. Esta, una aviación que era muy joven, como un arma de guerra, pues desempeñaría, pues, un papel crucial, que era bombardear las posiciones enemigas desde el aire, proteger a los buques de transporte en ese momento de desembarco, que son cuando más vulnerables son, y darles un apoyo cercano en estos momentos. Y luego, aparte, pues los buques de guerra, pues abrirían fuego masivo sobre las defensas costeras, un poco como hace actualmente el ejército ruso, de una preparación del terreno con un bombardeo brutal previo antes de un ataque frontal. Pues ese papel lo harían los buques de guerra. Y por parte de las tropas de tierra, pues no solo un desembarco de infantería, sino un desembarco también de unidades de zapadores que pudiesen romper cualquier tipo de obstáculo en el terreno, haciendo brechas, y de artillería propiamente en el terreno para apoyar a este desembarco. Y bueno, y al final España, pues para esta operación movilizó un número impresionante para lo que eran en ese momento los estándares de la época. Hubo más de 27 buques de guerra, que para lo que era España en ese momento, pues era prácticamente la totalidad de su armada, entre acorazados, pues cruceros, destructores, transportes, y la fuerza total expedicionaria, pues era más de 13.000 hombres. O sea, era un número bastante importante, ¿vale? ¿Quién eran estos hombres? Pues había unidades de élite, como era la Legión, que había estado ya muy curtida en combates en África, los regulares, que eran tropas indígenas marroquíes leales a España, y muy expertos también en esta guerra de Marruecos, y sobre todo especializados en combate en zona montañosa.
Así que este era un poquito el panorama que se presentó en Alhucemas. Al final, contra esto que había, pues la dificultad no era un ejército regular el enemigo, eran combatientes, ya digo, rifeños, que eran pues gente que eran maestros en el camuflaje, en el ataque sorpresa, en los golpes de mano, en combate en el terreno difícil, combatían en un terreno que conocían, en que usaban cada roca para esconder un tirador y causar bajas. Y por eso España planeó profundamente con maniobras previas de adiestramiento de este tipo de situaciones, de estos desembarcos, haciendo desembarcos simulados en otra zona y para poder llevar al éxito a la operación. Y ya pues en septiembre ya de 1925 España y Francia dieron el pistoletazo de salida y el desembarco empezó. Ya digo, tras meses de preparación, pues en septiembre de 1925, para ser concretos, el 8 de septiembre de madrugada de 1925 empezó el desembarco propiamente de Alhucemas. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. ¿Va más o menos clara la cosa? Carlos, yo suelo decirte que nos estás dando una clase magistral. No me esperaba semejante nivel. Sí que me lo esperaba, pero nos está sorprendiendo, yo creo que para bien. Me parece espectacular todos los datos que estás dando y enhorabuena. Lo que espero es que no se esté dando mucho la chapa, es lo único que espero. Pues bueno, recapitulamos, estamos en el 8 de septiembre de 1925 y la Armada empieza a moverse. Destacan, ya digo, los acorazados Jaime I y Alfonso XIII, que eran las joyas de la corona de la Armada Española, con cañones de 305 milímetros. Y para que os hagáis una idea de las capacidades que tenían estos barcos, pues eran capaces de disparar proyectiles de más de 400 kilos a una distancia de más de 20 kilómetros. O sea que era una artillería completamente brutal. En torno a las 6:30 de la mañana, con la primera luz del día, pues comenzó el bombardeo naval, esa preparación del terreno. Pues imaginaros la situación, explosiones sacudían completamente la tierra, arrancaban árboles de cuajo, destruían las fortificaciones improvisadas que había hecho las cávilas y convertían la zona de caída y de impacto en auténticos infiernos en la tierra, ¿de acuerdo? O sea, imaginaos más o menos el impacto y los cráteres de varios metros de diámetro que crea un disparo de 305 milímetros en el terreno. Simultáneamente, desde el aire, los aviones españoles y franceses pues, realizaron vuelos de reconocimiento, levantando objetivos a los barcos y también bombardeando a las posiciones que detectaban. Había biplanos como los Breguet 14 de la época que lanzaban pequeñas bombas sobre concentraciones enemigas y causaban también un daño. No era un daño muy importante, pero era un daño psicológico y sobre todo era muy importante porque levantaban objetivos para la artillería naval. Y al final el objetivo era claro, que era pues, neutralizar pues, cualquier resistencia y barrer cualquier resistencia de las playas antes de que las tropas desembarcaran. Más o menos el bombardeo duró en torno a 1 o 2 horas hasta que se dio el pistoletazo de salida a las embarcaciones, las llamadas cabots, que se llamaban, y empezó lo que es propiamente el desembarco. Al final se aproximaron estas barcas cabots cargadas de legionarios irregulares, se aproximaron a las playas de Ixdain y de Cebadilla, que eran dos puntos claves en el despliegue. Y aunque el enemigo estaba ya muy, muy, muy dañado, hubo una resistencia feroz en estos puntos. Al final de esta situación tensa, pues ya desembarcaron los primeros barcazas y se comenta que, bueno, que el comandante Franco de aquellas, al frente de su bandera de la Legión, saltó a tierra en estas fases iniciales del desembarco y dicen que se iba con el bastón de mando, cuentan escritos de la época y tal. Y esto pues no os lo puedo asegurar, pero que estuvo en esas primeras oleadas sí y le sirvió para ganarse ese respeto y esa aura que gozaba Franco en la Legión en aquella época. Y bueno, y poco a poco, pues este desembarco de tropas pues fueron asegurando la playa, como ya digo, luchando metro a metro y una batalla súper dura. Fueron sabiendo hacer retroceder a los rifeños y avanzando con extremo cuidado, asegurando, ya digo, metro a metro del terreno. Al final, con esa potencia de fuego abrumadora de España, tanto por morteros pesados que habían desembarcado con estas unidades, ametralladoras Hotchkiss que había de la época, artillería ligera, provocaron que el avance de los españoles fuera imparable completamente.
y desde el mar se siguió levantando objetivos para las tropas del mar. Es importante en este punto destacar al almirante José Aznar, que era el jefe de todo el contingente marítimo, y era el que coordinaba esta segunda fase de bombardeo naval también, dirigido pues, contra posiciones ya no en primera línea de playa, sino mucho más alejadas, que son pues, aquellas que se detectaban que podrían amenazar la cabeza de playa que se estaba formando. Entonces, al final, pues en 3-4 horas aproximadamente, pues España logró consolidar pues, un pequeño perímetro de seguridad alrededor de la playa de Ixdain, que provocó que el desembarco ya fuese mucho más seguro y que la tromba del número de tropas en las playas pues fuese brutal. Todo esto provocó pues, que imaginaros la moral de las tropas españolas como era, viendo que esta operación estaba teniendo éxito, pues era altísima. Al final, pues cada metro que ganaban, pues reforzaban la sensación de que todo estaba saliendo bien y provocó pues, que ya durante el resto del día 8 de septiembre, pues esta cabeza de playa se fue aumentando, se establecieron puntos fortificados a lo largo de las colinas que dominaban toda esta cabeza de playa. Pues fue un claro éxito de las tropas franco-españolas. Al final de aquel día, pues el balance pues era claro. Había una cabeza de playa fuertemente asegurada y fortificada. Se habían descargado en un solo día 9.000 hombres, ojo, que era prácticamente la totalidad del contingente. Y el control de estas alturas que dominaban la zona, pues daba una ventaja estratégica pues brutal. Así que esa es la situación que había a finales del 8 de septiembre. Pero bueno, esto, como en toda historia, siempre hay dos versiones. Al final, pues como Trump y Zelensky, como Putin y Zelensky, pues no fue solo un éxito de las tropas españolas, sino que también hubo errores que propiciaron pues, este éxito. Y sobre todo errores de Adelcrin, que cometió errores pues, que a la postre pues, resultarían fatales al final para su causa. Y eso que hasta entonces, pues Adelcrin había demostrado ser un estratega brillante, había aprovechado las debilidades del ejército español de una manera brillante, había utilizado también con maestría pues, el conocimiento superior del terreno y su control sobre las distintas cabilas que había. Pero a Lucemas fue ese punto de inflexión en el que provocó el inicio de la caída del Adelcrin. Y fue precisamente pues, subestimar la posibilidad de un desembarco anfibio, ya que pues, durante años pues, la guerra había sido una guerra tierra adentro, combates en las montañas, en terrenos interiores, y el concepto, Adelcrin creía que este concepto de que los españoles pudieran organizar una operación de este calado encima conjunta de tierra, mar y aire, pues le parecía completamente pues, una utopía, o sea, era algo que no pasaba por su mente. Y pensaba que los españoles iban a volver a reincidir en ese inicio lento que, pues en vez de hacer como habían hecho en el Extremadura, un avance rápido en profundo, pensaba que lo que iba a hacer España era volver a llevar tropas a Ceuta y Melilla y hacer un avance muy lento por la fuerza que sería muy fácilmente emboscable. Y eso era la estrategia que él seguía. Entonces, cuando los primeros informes que llegaron desde Alucemas de que España estaba haciendo un desembarco allí, Adelcrin no los tomó en serio. Pensaba que era una maniobra de distracción, que claramente quería provocar que moviese tropas a esas zonas para precisamente hacer un avance frontal desde Melilla. Y por eso pues no se reforzaron las defensas costeras de una manera adecuada, no estaban bien minados todas esas claves de zonas comprometidas y no había un plan sólido de defensa en profundidad. Al final, ese fue uno de los grandes problemas que hubo, que no había un plan de defensa establecido para esas zonas. Pues este era el primer error, que del CRIM, no ser capaz, no creía que España fuese capaz de hacer una operación de este estilo. Segundo error quizás que hizo Adelcrin fue una mala distribución de las fuerzas, que es lo que les comentaba antes. Al final, como decía, estaba confiado Adelcrin en un dominio del terreno interior y había puesto a sus mejores tropas a lo largo de una amplia línea de frente a Ceuta y Melilla. Entonces, gran parte también de su unidad estaban hostigando a los franceses al sur y entonces cuando llegó a Lucemas y se dio cuenta de la situación real que había, que dijo, ojo, esto es un problema real, no le dio tiempo a concentrar las fuerzas suficientes a tiempo
Y este problema también fue agravado también por faltas de comunicaciones, porque las cávilas rifeñas operaban pues, de una manera muy descentralizada, al igual que en la guerra de España y Francia de la independencia, eran pequeños núcleos de guerrilleros que actuaban por su cuenta. Pues las cávilas eran un poquito lo mismo, aunque nominalmente estaban unidas bajo el mando de Adelkrim. Cada tribu mantenía realmente un alto grado de autonomía en el que marcaba pues un poquito las ideas del CRIM, los objetivos a cumplir y les dejaba un poco a su aire, ¿vale? Entonces, en situaciones de crisis como esta, la coordinación era súper lenta y la respuesta a un ataque masivo como fue el desembarco de Lucemas, pues fue muy torpe y muy desorganizada y no fue capaz de hacer frente al puño de imparable de fuerza que era en ese momento Alucemas. Y quizá el tercer factor fue también quizás el impacto psicológico al final. ¿Por qué? Pues porque el gran bombardeo naval que hubo y aéreo tuvo un devastador, un efecto devastador no solo en el aspecto físico, sino también moral. Al final, imaginaros los cañonazos de 305 milímetros de los barcos españoles, como comentaba antes, el daño que hacían las explosiones. Y muchos combatientes rifeños pues no estaban acostumbrados a este tipo de combate directo y a soportar este tipo de fuego. Estaban acostumbrados pues, a pelear pues, en pequeñas escaramuzas y en pequeños rifirrafes y no estaban acostumbrados a la violencia de un bombardeo de tal magnitud. Y esta moral quizás fue uno de los motivos de que empezó a venirse abajo un poco la moral de los rifeños. Y ya el último error, como decía antes, fue no planificar una retirada estratégica. O sea, Adequín en ningún momento en su mentalidad fue capaz de pensar que su maniobra no iba a triunfar. Entonces, en ningún momento se hicieron planes de qué pasa si Francia me retoma esta zona tal. Y como digo, unido pues, a la gran disparidad de sus tropas y de todo, pues fue un completo desastre para las tropas rifeñas. Así que hasta aquí vamos por lo menos. Vamos a hablar finalmente ya del legado militar que nos ha dejado a Lucemas en el futuro. Que es, pues, bueno, pues, como os decía, los desembarcos militares hasta entonces pues habían sido algo caótico, que era completamente improvisado. Imaginaos un poco ese barco de los piratas del Caribe con pequeños piratillas bajando en botes muy pequeños de 10, como mucho 10 personas, 12 personas, completamente expuesto al fuego enemigo. Y Alucemas cambió esa lógica para siempre. De hecho, ya os digo, fue la primera operación combinada moderna que integraba pues, fuego naval, apoyo aéreo, un avance terrestre, una planificación, unas innovaciones tecnológicas con la creación de estos barcos nuevos para cubrir el avance por mar en ese momento de debilidad o de máxima vulnerabilidad de las tropas. De hecho, en el 1944, cuando los soldados aliados desembarcaron en Normandía en el día D, utilizaron una versión prácticamente igual que la utilizada por los españoles en Alucemas, las Landing Craft Vehicle Personnel, que se llaman los LCPV, no, LCVP, perdón, que era, ya os digo, una copia prácticamente exacta de las K-Boats utilizadas aquí en Alucemas. Entonces podemos decir, pues eso, que Alucemas fue el punto de inflexión ya no solo en cuanto a la técnica, sino también en cuanto al concepto. ¿Por qué? Porque en Alucemas se vio que había la necesidad de un mando unificado, tanto de las fuerzas terrestres, navales, que hubiese alguien que tuviese una visión global de todo y que fuese el que diese las órdenes, no fuese cada uno por su lado. También fue un concepto claro que se vio en eso fue que el uso masivo de ese fuego previo de ablandar esa resistencia que haya establecida para minimizar las bajas durante el desembarco, que fue también aplicada a rajatabla durante el desembarco en Normandía. Otro hecho clave que se vio también fue la consideración de una cabeza de playa como una prioridad absoluta antes de cualquier expansión hacia el interior. No valía de nada hacer un rápido avance si luego no tenías capacidades logísticas, si no tenías capacidad de reabastecer a esas tropas y de mantener un suministro continuo desde la playa hasta pues, las unidades que están más a vanguardias. Ya digo, fijaros si este hecho del desembarco de Lucemas es algo
importante que academias militares, ya digo, como de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia, se sigue estudiando el desembarco de Alhucemas como un ejemplo práctico de cómo debía de ejecutarse una operación anfibio moderna. Carlos, perdona que te interrumpa. ¿Por qué en España Adelante. no se sabe esto? ¿No tenemos Eso es, Hollywood? ¿No tenemos Hollywood o qué pasa? pues parece ser que no interesa por lo que sea, pero vamos, ya os digo que fue pues, en España, pues en 1925, pues se había adelantado a su tiempo al final. Aunque en ese momento, pues España ya no volvió a tener oportunidad de aplicar de nuevo estas lecciones pues, a gran escala. Está claro que la operación fue un completo éxito y que quedó establecido para otras potencias que este era el modelo a seguir en este tipo de operaciones, como ya digo, como fue un hecho clave pues, en el futuro, como el desembarco en Normandía, que marcó, yo creo, sin exagerar, marcó el inicio de la caída de Alemania en Europa. Al final, si una operación como Alucemas de este tipo que demostró pues, que con una planificación, innovando con valentía, pues que era posible hacer este tipo de operaciones que causaban un daño devastador. Y al final, pues bueno, el desembarco de Alucemas pues fue en definitiva pues mucho más que una victoria en la guerra del Rif, fue el nacimiento pues de una nueva forma de hacer la guerra. Y es importante destacar, pues, joder, que España venía de una de las peores humillaciones de su historia reciente, como ha sido el desastre anual, y que todo apuntaba a una resignación, a un estancamiento, a una retraerse sobre nosotros mismos, quizás, pero al final Alucemas marcó la línea a seguir, pues a través que a través de un esfuerzo conjunto, en este caso, pues ya digo, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército de Tierra en aquel momento, pues se demostró pues, que con coraje, con innovación, con arrojo, pues se puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Se demuestra pues, que una derrota pues, que no es el final de todo, que un error pues, no es una sentencia eterna, que las cicatrices de derrotas pasadas, como había sido anual, como ha sido la caída de la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, pues eran una cicatriz que podíamos cerrar y que podía convertirse en un impulso para el país. Y ya para acabar, bueno, pues también destacar pues que esta victoria en Alucemas, pues aparte de que permitió recuperar ya el control sobre el RIF, permitió también recuperar esa moral perdida, tanto en el ejército como en la sociedad. Lo que decía, ese cierre de esas cicatrices que había abiertas de anual, incluso de esa pérdida de las colonias. Entonces, se puede decir que las tropas que desembarcaron pues, en las playas pues, no conquistaron solo un territorio, sino que conquistaron también pues, la dignidad de un país herido y que era consciente de que podía hacer todavía grandes cosas en el mundo. Y fue algo fundamental, porque aparte de la guerra del Rif duraría unos meses más, pero con este golpe estaba ya decidida, porque la del Krim acabaría rindiéndose un año más tarde, en 1926, y propició pues, el dominio completo ya sobre el protectorado. Eh, Quiero demostrar, o sea, quiero hacer hincapié en lo que has dicho antes, Sergio, que las gestas importantes muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen, que no siempre aparecen en los titulares, que no siempre son recordadas en grandes películas o en libros, pero que su influencia perdura a través del tiempo y ese esfuerzo, ese sacrificio, la valentía de aquellos hombres que hace 100 años hicieron una proeza histórica, tiene que inspirarnos el día de hoy. Al final, que la historia no la escriben estos hechos grandilocuentes, sino que también estos pequeños actos de coraje silencioso, estas pequeñas decisiones audaces y de voluntades al final que no se rinden. Y creo que 100 años después es un acto de justicia recordar a Lucemas y es rendir un pequeño homenaje. Creo que desde aquí, desde hoy, pues sin grandes alardes, sin grandes pretensiones, pero bueno, que de estos 13.000 hombres que cambiaron el destino de un país y de una historia en un futuro como en la Segunda Guerra Mundial, y creo que es de un acto de justicia, como digo, recordarles hoy desde aquí, desde el Tridente. Y bueno, y nada más, espero que no haberos aburrido mucho y tampoco a nuestros suscriptores no haya sido una chapa excesivamente demoledora. Bueno, Carlos, como moderador
del episodio de hoy. Solo decirte que impresionante la clase magistral que has dado. Queridos suscriptores, Carlos ha dicho antes que éramos unos cuñados. Yo creo que Carlos precisamente no lo es. Tiene, aparte de ser ingeniero, como hemos dicho, está con la carrera de historia. Bueno, está en ello, está en ello. Poco a poco. Al final es difícil. Estamos poco a poco. Me he sacado. Vamos. Estamos trabajando en ello, que diría Es nuestro difícil. presidente. Es difícil Partido a compaginar partido. trabajo y otra carrera, pero tiene mucho valor documental, mucho. Joder, nos has impresionado, Carlos. De verdad. A mí me gustaría hacer 4 o 5 apuntes muy rápidos de cosas que has dicho. Has mencionado las guerrillas. El término guerrilla, supongo que algunos lo saben, pero creo que la mayoría no. Se acuña en España, precisamente en la guerra de independencia, cuando Napoleón ocupa la península ibérica después de engañarnos vilmente en connivencia con algunos de nuestros políticos, véase el señor Godoy, pues bueno, España se levanta en armas contra los franceses y nace ahí la guerra de guerrillas. Atacar a fuerzas superiores en el terreno desde posiciones como montañas, pueblos, el interior. Y de ahí salen nombres como el empecinado, por ejemplo, y nombres que luego más adelante tendrán mucho que influir en el siglo XIX en España, en las guerras carlistas, por ejemplo. Otro episodio totalmente olvidado en la historia de España y interesantísimo. Y Seguro muy que sangriento. Y muy muy sangriento. En las guerras carlistas, la gente cree que, por ejemplo, que uno de los episodios más sangrientos de la historia de España es la guerra civil. Y ni mucho menos. Las guerras carlistas fueron muchísimo más sangrientas para España que la guerra civil. Para que la gente se haga una idea. Y también una gran desconocida, como dice Sergio. eso es. Las guerras, se escucha, las guerras carlistas, tal, pero realmente muy poca gente sabe la magnitud que tuvieron y la gran cantidad de miseria que causaron en España. Eso es, nombres como Zumalacárregui o Espartero salen de las guerras carlistas y muchos de vosotros habréis paseado por calles como Príncipe de Vergara o Duque de la Victoria, seguro que en Madrid o en Valladolid mismo habéis paseado por esas calles y no tenéis ni idea de que salen de ahí, de las guerras carlistas, muchos nombres de calles o incluso de barrios o de estatuas que vemos todos los días y no tenemos ni idea. Luego, seguir, has mencionado un poco la doctrina naval, los barcos, los buques españoles. España siempre ha tenido una doctrina naval interesantísima, al ser un país tan abierto al mar y tan enfocado en la doctrina marítima. Bueno, os animo a leer y a buscar sobre la Real Armada, sobre esos marinos ilustres que teníamos. Esos no solo eran capitanes de navío, eran científicos, astrónomos, investigadores. Espectacular, os animo a buscar sobre ello. Y luego has hablado de Normandía, no vamos a hablar ahora de Normandía, es uno de mis capítulos favoritos de la historia, pero recalcar que Normandía nace en Alhucemas y lo has dejado muy claro, Carlos. No es que se copien, pero todas esas lecciones identificadas de Alhucemas se aplican en Normandía. Y de hecho has hablado de 27 buques de guerra, que ya para esa época es brutal, en Normandía, que es apenas 20 años más tarde, que aunque parece que hace mucho, es ahora apenas hace 80. 5.000 embarcaciones se plantan sobre las costas de Francia en un espacio muy reducido. 5.000. Evidentemente no todos son buques grandes. Hay acorazados, cruceros, buques hospital, buques de mando, lanchas, etcétera. Y se basan en la sorpresa y el engaño. Se tiran casi 6 meses engañando a los alemanes continuamente del lugar donde va a ser el desembarco. Y eso es precisamente lo que hicieron los españoles en Alhucemas. Y finalmente, tenemos que creernos nuestra historia. Mucha gente hablas por la calle con cualquiera y la gente no tiene ni idea de Alhucemas, de la guerra civil, de las guerras carlistas, de la Armada, de Trafalgar, de la guerra de independencia, de los tercios españoles, del gran capitán. La gente no tiene absolutamente ni idea y es muy triste. Y desde este canal vamos a intentar pelear un poco contra ello y hacer un poco de difusión de nuestra historia, que nos hemos dejado comer por la leyenda negra, que tiene su origen hace muchos siglos. Los ingleses, nuestros amigos los ingleses, nos intentaron fundir, lo han conseguido y han conseguido que nos la creamos. Y desde aquí, desde el Tridente, vamos a intentar, por todos los medios, mitificar otra vez la historia de España, que es apasionante. Yo creo que es la más apasionante de todas y os animo a leer mucho sobre ella. Y con esto damos por finalizado este primer episodio de la sección Ecos de España. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos pronto.